Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos que me están escuchando, amigos también que nos están escuchando en esta preciosa mañana de domingo. Es un precioso placer, un hermoso placer el poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios y por supuesto el día de hoy en el que estaremos alimentándonos espiritualmente con este alimento significativo, sustancial para nuestro espíritu, que es la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de una de las textos en los que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 13 versos 1 al 9. Lucas capítulo 13 versos 1 al 9, y dice la palabra de Dios así. Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, pensáis que eras más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, para que inutilice también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la adobe. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Bueno, es un precioso texto en el que trae por supuesto una enseñanza tremenda para nosotros desde la palabra de Dios. Déjenme decirles comenzando diciendo que Jerusalén, por supuesto, es una ciudad que significaba mucho para los judíos. A la fecha lo es, porque por supuesto era la capital del reino, al igual que el día de hoy es la capital no política en el sentido de lo que reconoce el mundo, pero sí la capital auténtica de Israel, del país en Israel. Y bueno, por supuesto en esa época era el centro religioso judío, ya que ahí fue donde Salomón construyó el templo, y por supuesto ese magnífico templo que fue en Jerusalén. En este entonces Jerusalén estaba conquistada por los odiados romanos, ¿verdad?, tanto en lo militar como en lo administrativo. Y por supuesto la intención de ellos era también conquistarlos en lo religioso, porque era ahí una costumbre de Roma, y a la fecha sigue siendo la conquista en todos los sentidos, ¿no?, religiosa y política y social y administrativa. En ese tiempo gobernaba una persona llamada Poncio Pilato. La verdad es que era un cruel, un cruel perpetrador, ¿verdad?, si pudiéramos decir así. Es una persona que cometía una cantidad tremenda de arbitrariedades. Este hombre cometió durante 10 años, fíjate, durante 10 años abusó del poder durante ese gobierno que él estuvo ejerciendo. En esta parte de la escritura, por ejemplo, en el versos 1 y verso 2, menciona un incidente donde Pilato hizo otra de sus atrocidades, ¿verdad? Algunos adoradores galileos fueron condenados por Roma, quizá porque probablemente eran celotes sediciosos. Recuerda que los celotes era un grupo donde ellos buscaban quitarse la dominación romana de encima. Ellos buscaban acabar con esa dominación que estaban ejerciendo los romanos allí en Palestina. Y por supuesto, pues fueron buscados, fueron asesinados en el templo mientras se encontraban en un proceso de ofrecer un sacrificio. Fíjate qué cosas tan terribles. Lo hicieron en una de las formas o en uno de los lugares y tiempos más sagrados para ellos. Estaban ofreciendo sacrificios a Dios o al Dios de ellos, ¿no? Una matanza en estas circunstancias, por supuesto, habría sido considerada como una blasfemia insoportable, que no podía soportarse de ningún modo, porque obviamente atentaba no solamente contra la parte de gobierno humano, sino ahora contra toda la conciencia de un pueblo. Es por eso que en esta parte de la escritura, donde en el versos 1 y 2 menciona este incidente donde Pilato pues hizo todas estas atrocidades. Y bueno, déjame decir también que dentro de la religión judía se tenía la creencia de que los desastres y que la muerte, por supuesto, repentinas, eran evidencias, dijéramos así, de un desagrado divino, porque pues eran pecadores, y sobre todo porque había cierto pecado en particular. Un ejemplo que te voy a poner de esta creencia viene, por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 4, verso 7. Job, capítulo 4, verso 7, voy a leerlo. Dice así:
Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Esta pregunta que le hacen, por supuesto, a Job, esta reflexión en ese sentido muestra o saca a flote pues la creencia de que el judío tenía, o que el judío promedio tenía. No era diferente, por supuesto, si nos ponemos a pensar a la cultura mexicana, influida por el dogma de la Iglesia Católica Romana, en donde se cree, pues, de igual modo, ¿verdad?, que los judíos, que Dios castiga por pecados específicos. De ahí el dicho popular de, si haces esto, si haces lo otro, Dios te va a castigar, infiriendo no pecados en general, sino un pecado específico o específicos a los que a lo mejor le llaman pecados mortales, ¿verdad? Cuando sabemos que delante de Dios pecado es pecado y no existe medida. Pero bueno, es algo parecido, ¿no? Por lo tanto, se suponía, fíjate, que quienes sufrían de formas poco comunes eran, por supuesto, ante ellos eran culpables de algún pecado más severo que el resto de las personas. Es lo que les platicamos un poquito acerca de ese tipo de pecados específicos que resaltaban al ver terminado sufrido de esta manera. Ahora, otro ejemplo de este tipo de creencia lo encontramos cuando el Señor Jesús le preguntan acerca de la enfermedad de ceguera que tenía un hombre y que había padecido desde su nacimiento en Juan capítulo 9 versos 2. En Juan capítulo 9 versos 2 encontramos el siguiente texto y voy a leer. Dice así: y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Por supuesto que la pregunta que encierra aquí es, bueno, ¿quién fue? O sea, si él nació siendo ciego, ¿cómo es que va a deber un pecado si nació siendo ciego? Por supuesto que dice la Escritura que nadie podía pagar por el pecado de otro, en el sentido de que nadie puede pagar por el pecado del papá. El hijo no podía pagar por el pecado del papá, sino cada quien era culpable de su propio pecado. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, si había nacido con esta enfermedad, ¿cómo es que nació con una enfermedad para ser culpable de un pecado que aún no había cometido? Esa fue realmente la pregunta. Hay una conexión, por supuesto, entre esas catástrofes, y ese es el punto importante. La maldad humana, porque bueno, digo, en el sentido correcto de la palabra, es que claro que Dios nos permite ver que hay esa conexión entre las catástrofes y la maldad humana, porque las aflicciones vienen como resultado de la maldición ocasionada por la caída del ser humano. Esto es así, dice la palabra de Dios, que debido a que el hombre pecó, entró la muerte, y la muerte por cuanto todos pecaron. Entonces, efectivamente, en este mundo caído vivimos, existen enfermedades, existe muerte, existe destrucción, sufrimiento, no específicamente por un pecado específico, claro que puede pasar, pero es más refiriéndose al mundo caído debido a la maldad y las aflicciones, porque la maldad ha ocasionado o se ha desarrollado pues en este mundo caído, dijéramos una vez más así. En Génesis capítulo 3, por ejemplo, versos 17 al 19, dice así, miren, para que podamos entrar un poquito más en materia, dice así: y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas por todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Por supuesto que hay calamidades o ciertas calamidades que son resultado también directo, ¿verdad?, de algún tipo de pecado. Sí las hay, o sea, bueno, Proverbios 24, versos 16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Pero si podemos entender esto, digo, vemos por ejemplo que el texto del que estamos hablando, particularmente que acabo de leer, sí hay este resultado directo de ciertos pecados. Por ejemplo, una persona, vamos a pensar que simple y sencillamente no cuida su cuerpo, ¿verdad? Dice la Escritura que cualquier persona que atenta contra el cuerpo, atenta contra el templo del Espíritu Santo, y esto por supuesto está pecado, es un pecado delante de Dios. Entonces, una persona no cuida su cuerpo, pues la consecuencia directa de esto pues es obviamente enfermedades y otro tipo de circunstancias. Es más, algo tan sencillo como aquella persona que decide robar, por ejemplo, el resultado de eso pues son desde que lo pueden asesinar en el camino, le puede pasar muchas cosas, y es consecuencia directa, al igual que los padres que no
que no instruyen a sus hijos, también el resultado de la vida de sus hijos, ¿no? Pero en el texto en el que estamos hablando del contexto de Lucas, es donde estamos entrando, Cristo cuestionó la noción popular de que algunos poseen alguna superioridad moral sobre aquellos que sufren en catástrofes de algún tipo. O sea, aquí está el punto importante. No hay ninguna superioridad moral con respecto a los que sufrieron esta clase de circunstancias o de muerte. Para el Señor, y es lo que quiero decir, pecado es pecado, sea cual sea la forma de este. Lo que dice el Señor, fíjate por ejemplo en Santiago 2, versos 10 al 13, dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con todo aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que es importante esto. Así que tanto eran pecadores merecedores de la muerte ellos, ¿verdad?, los que morían bajo esas condiciones violentas, como el resto de la población. Delante de Dios no había ninguna superioridad moral. Delante de Dios, la persona que dijéramos dice una mentira piadosa, que es como le dice a la gente ahora, quieren decir mentirita chiquita, que no hay delante de Dios mentiras chiquitas ni mentiras grandotas. Para Dios la mentirita chiquita o la mentirita piadosa tiene igual valor con respecto a la ley de Dios como aquel que mata o asesina a alguien. Entonces, eso es importantísimo. Ahora, por otro lado, para Dios también no hay excepción de personas, porque como dice la Escritura, fíjate, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es lo que dice Romanos 3:23. Ahora, todos igualmente estaban condenados bajo el juicio de Dios, todos, sin medida, porque el pecado es pecado, y por otro lado, sin distinción de rangos, clase social, género o alguna otra, esos tres partes, ¿no? No había ninguna distinción. Ahora, el punto neurálgico del texto se da en Lucas capítulo 13, verso 5. Fíjate, dice, en donde el Señor, es importante en esta parte, donde el Señor realmente está llamando a todos al arrepentimiento. Dice: porque si no te arrepientes, todos van a morir. Todos van por igual modo van a sufrir el juicio eterno. A nadie se le ha garantizado tiempo suficiente como para prepararte exactamente antes de la muerte. En otras palabras, nadie sabe en qué momento la muerte llegará. Es por eso que, hermano que me escuchas, amigo que me escuchas, esto es vital. Es vital que nos arrepintamos ahora que hay tiempo. El tiempo de arrepentimiento es hoy. Mira 2 de Corintios 6, capítulo 6, versos 2. 2 de Corintios, capítulo 6, versos 2 dice así: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Antes que nos sorprenda la muerte y nos enfrente, si nos enfrente la del juicio de Dios, pues obviamente que esto sí es producto directo de la culpabilidad del pecado en tu vida, en mi vida, es sumamente importante que consideremos el arrepentimiento. Ahora, la pregunta importante surge: bueno, ¿qué es el auténtico arrepentimiento? Porque hay muchos, se habla mucho de arrepentimiento, pero realmente nadie tiene un concepto claro de lo que es arrepentimiento. Entonces, para poder entenderlo, ¿qué te parece? Vamos a las Escrituras para poder entender el arrepentimiento. Yo quisiera definir lo que es el arrepentimiento de entrada. Mira, el arrepentimiento inicialmente pudiéramos decir que es el deseo profundo. Es el deseo profundo, el deseo sincero de volver a Dios, de parar con la actitud de rebeldía hacia la voluntad de Dios y por supuesto parar también a la desconfianza de su palabra, de buscar la voluntad propia por encima de la de Dios. Además también quisiera añadir a esta definición, además también de aceptar en este momento, de poder aceptar la reconciliación que Dios ofrece y comenzar una relación personal creciente, una relación donde Él es el Señor, el dueño, el nuevo ¿cómo puedo decir? Dueño, el nuevo rey. Y tú te conviertes o aceptas convertirte en el siervo, en el lacayo, dijéramos así, en el sirviente, pero no el dueño, no más. Las decisiones que tomas ahora, las decisiones que piensas tomar van a ser bajo su voluntad. ¿Qué te parece esta pequeña definición? Ahora,
para poder experimentar un verdadero arrepentimiento, yo quisiera decirte que esto va a involucrar algunos aspectos. Número uno, mira, reconoce un íntimo, ¿cómo puedo decir? Conciencia. Tienes una conciencia donde reconoces el pecado personal. Es un reconocimiento muy íntimo, es un reconocimiento muy consciente de lo que es el pecado personal. Mira, la conciencia del pecado debe sentirse en el alma. O sea, en otras palabras, el reconocimiento de la actitud que has tenido para con Dios o que tenemos hacia Dios. ¿Sabes? Dice la Escritura que sin conciencia personal de pecado no hay arrepentimiento. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 1 versos 9. Dice que si confesares nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por supuesto, es importante, mira, reconocer este hecho de la culpabilidad. Ahora, hay personas que se quieren arrepentir diciendo, bueno, es que yo soy pecador, sí, pues hice mal, me arrepiento de haber tomado, haberle pegado a mi mujer, haber echado mentiras. Esto no es, estos son las ramas de la verdadera raíz del problema. La raíz del problema es que se es rebelde, que hemos decidido no creerle a la palabra de Dios, se ha decidido, y es importante, no le crees a la palabra de Dios y por lo tanto te rebelas a la ley de Dios. Qué importante, ¿no? ¿Cuántas personas dicen creer en Dios y ni siquiera tienen la decencia de abrir la palabra de Dios para saber qué Dios quiere? Bueno, esto es rebeldía, porque no le importa a la persona lo que tiene que decir Dios con respecto a su estilo de vida, con respecto a su forma de vestir, a su forma de hablar, a su forma de vivir. Entonces, tiene que haber un reconocimiento consciente de este pecado, de esta actitud rebelde, de esta actitud de no creerle a Dios. Bueno, cuando número uno, tiene que haber un reconocimiento íntimo del pecado personal. ¿Qué te parece? Vamos a ver con el elemento número 2 que conlleva o que implica pues un arrepentimiento verdadero. Mira, el número 2 es un reconocimiento de que el pecado es un gran mal cometido contra Dios. Es una ofensa al extremo contra Dios. Por supuesto que entonces no tienes ninguna excusa. O sea, el punto aquí es una gran ofensa, es un gran mal cometido contra Dios y no tengo excusa. Todo pecado se comete contra Dios, contra su naturaleza de Dios, contra la voluntad y contra la autoridad de Dios, contra la ley de Dios, contra su justicia de Dios, contra la bondad de Dios. El mal del pecado hace principalmente o nace principalmente, quisiera decir, de oponerse a la voluntad y autoridad de Dios. Ahora, tú pudieras decir, bueno, es que yo no sabía. Bueno, perdóname, saber no te exime. No te exime de la responsabilidad que tienes. Mira, te aseguro, no sé cuántos de ustedes que me escuchan han leído el manual de tránsito, ¿verdad? Aquí de nuestra ciudad. ¿Cuántos han leído completamente de cabo a rabo las leyes de tránsito, las leyes de viales, perdón, quisiera decir las leyes viales de la ciudad? Y cuando te pasas un alto, el policía te para y te da una infracción. Te levanta una infracción y tú le puedes decir, oiga, no me levanten infracción porque no sé, no sabía. Él te dice, ¿sabes qué? Pues no sabías, pero ya lo sabes, aún así con todo y eso, aquí está tu infracción, o por lo menos una advertencia si te da. Pero no puedes decir que porque no sabes, estás eximido de poder pagar la penalización por quebrantar la ley. De igual manera para con Dios, el mal del pecado hace principalmente o nace de oponerse a la voluntad y la autoridad de Dios. Es por eso que el pecador arrepentido no considera su pecado como una desgracia, fíjate bien, sino como un crimen. Este crimen que involucra una gran culpabilidad personal. Es por eso que tienes que tener este gran reconocimiento de este mal que estás cometiendo contra Dios. Fíjate, número uno, al cometer que has pecado contra Dios en cuanto a tu actitud, tu forma de ser, tu actitud hacia Dios, por lo tanto estás reconociendo que no tienes excusa y que es una gran ofensa, es un gran crimen contra Dios y eres culpable. Fíjate lo que dice la Escritura, por favor, voy a pedirte que abras tu Biblia, perdón, en el libro de Romanos capítulo 1 versos 18 al 32. Mira, Romanos capítulo 1 versos 18 al 32. Y fíjate, vamos a leer lo que te parece. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
Profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Fíjate qué texto tan rotundo y tan concreto y tan en su punto, dijéramos así, ¿verdad? Dice que son dignos de muerte. Mira, por eso es importante reconocer que es un gran crimen cometido contra Dios. Bueno, cuando hay estos dos elementos, el tercer elemento que conlleva el verdadero arrepentimiento es que el aborrecimiento del pecado. Una vez que te arrepientes, que reconoces tu estado espiritual, reconoces lo que mereces por ese pecado, entonces te lleva a un arrepentimiento, pero un aborrecimiento, perdón, de rebelarte contra Dios o de tu pecado. El pecador arrepentido aborrece el pecado y los pecados de los cuales se arrepiente. Fíjate qué importante. Por eso es que Romanos 6, del 1 al 14, nos está hablando también de este asunto. Nos dice en su palabra que el hombre ya no, ¿cómo es que si ya nació de nuevo puede continuar pecando? No puede ser así. Porque hay quienes dicen, bueno, yo soy salvo y yo ya acepté a Cristo, entonces ya puedo hacer lo que yo quiera como yo quiera. Perdóname, pero quien piense de este modo, de ningún modo puede ser o tener una relación con Dios o cómo decir ser hijo de Dios y mucho menos decir que tiene una relación con Dios o tiene salvación. Esto no puede ser así porque una persona que verdaderamente se ha arrepentido, lo primero que le pasa es que aborrece el pecado y de los pecados que él se arrepiente ya no quiere saber más. Ya no quiere saber más de ser rebelde a Dios, ya no quiere saber más de no obedecerle, de no escucharle, de hacer lo que cada quien quiere. Ya no quiere hacer esto. Por eso es que es importante el elemento 4 del que voy a mencionar, es un pesar o un dolor por el pecado. Es un pesar, mira, duele pecar, duele sentir ese peso de saber lo que se ha hecho. El que se arrepiente aborrece los pecados que le causan pesar. Y por supuesto siente pesar por los pecados que aborrece. Fíjate cómo está, es un círculo aquí, ¿no? Se arrepiente y aborrece los pecados que le causan el pesar. Pero aparte, siente pesar por los pecados que aborrece. Así que el aborrecimiento y el pesar son recíprocos, como puedes ver. Son recíprocos. No puede estar la persona diciendo que está arrepentido y estar pecando sin absolutamente tener un solo sentido de dolor o de aborrecimiento al pecado, a la rebeldía hacia Dios. Es por eso que el punto número 5 está en pieza clave. Mira, dice la Escritura que un propósito debe haber la persona al entender su situación, al entender que es un crimen contra Dios y se empieza a sentir un aborrecimiento al pecado, entonces se siente un dolor por el pecado y por supuesto un firme propósito de abandonar el pecado, que ese es el elemento 5. Un firme propósito de abandonar el pecado. Fíjate que todo el que experimenta las 4 cosas anteriores de las que hemos hablado, se ve obligado, por default se ve obligado a formarse el propósito de abandonar su rebeldía. Por lógica, por fuerza. Tiene que haber un propósito. La formación de este propósito es una nueva necesidad de su nueva naturaleza moral. Y por consiguiente, de la realización de este propósito es la reformación o cambio de vida.
Por eso cambia la vida, porque con todo tu corazón decides experimentar un cambio, abandonar tu rebeldía, abandonar porque es una necesidad ahora de tu nueva, de tu nueva naturaleza. Ya no quieres seguir pecando, entonces tienes que empieza a buscar ya no hacerlo, ya no buscar. Conforme empiezas a aprender de la palabra de Dios, conforme empiezas a aprender de la voluntad de Dios, empiezan a darse cambios estructurales, cambios sistemáticos, cambios espontáneos también, cambios interiores de respecto a tu forma, a tu actitud para con Dios. Es por eso tan importante el arrepentimiento auténtico, porque se refleja en un cambio de vida finalmente. Esta es la prueba fehaciente, y digo fehaciente en el sentido para aquellos que no conocemos el corazón de la gente. Es la prueba visible, me quisiera mejor decir, la prueba visible de que efectivamente te has arrepentido. Claro que por supuesto Dios conoce el corazón y Él sabe inmediatamente si es un arrepentimiento genuino o no. Pero para los que estamos alrededor, e inclusive para ti mismo que eres el que estás experimentando el arrepentimiento, es la forma en cómo tú puedes darte cuenta que efectivamente te has arrepentido, porque has experimentado estos 5 puntos fundamentales del arrepentimiento. Así que, si pudiéramos hablar de la conclusión de esta pequeña mensaje bíblico, dijéramos así, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, podemos concluir que es el arrepentimiento verdadero, o que el arrepentimiento verdadero involucra, número 1, un cambio de pensamiento, fíjate, un cambio de sentimiento y un cambio de actitud con respecto al pecado. Es lo que tenemos que entender. Fíjate bien, el verdadero arrepentimiento incluye o involucra un cambio de pensamiento. Ya no voy a pensar con respecto al pecado del mismo modo. ¿Por qué? Porque ahora para mí lo más importante es saber que Dios lo reprueba, que no le gusta, me causa un pesar, lo rechazo, ya no lo quiero. Y entonces ese sentimiento, ese pesar, es el cambio ahora, de que ahora me sentía contento, a gusto de hacerlo, ahora no sentía nada y ahora sí lo siento. Ahora siento un rechazo. Y por supuesto esta actitud, que es el propósito de dejar lo que Dios aborrece. Así que bien, mi pregunta es importante. ¿Cómo te sientes tú ante la responsabilidad que tienes de pecar contra Dios? ¿Cuál es tu sentimiento? ¿Sientes, qué sientes? ¿Sientes alegría? ¿Sientes, pues ves indiferencia? ¿Es indiferente, perdón? ¿Te es indiferente? ¿Te da lo mismo? ¿No sientes nada? ¿O te causa pesar? ¿Qué es? ¿Qué es lo que te está causando? ¿Cómo sientes el pensamiento? ¿Cómo lo piensas? ¿Lo ves como algo natural, algo normal, algo que Dios tiene que entender? ¿O ese tipo de expresiones cuando, bueno, pues Dios me perdone, pero voy a hacer esto? O sí, o de veras dices, esto a Dios no le agrada, no le gusta, y por lo tanto me siento con un dolor en el corazón cuando lo cometo. Y al sentirte un dolor, ¿qué experimentas? ¿Tienes ganas de cambiarlo? ¿Tienes ganas de dejarlo? ¿O simplemente te sigue dando lo mismo? ¿O sigue la mata dando? Finalmente, como dicen para mi tierra, otra vez la burra al trigo. A ver, dime, ¿qué experimentas? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué deseas? Piensas, tienes ahora una diferente creencia respecto a tu pecado, ahora conforme a la voluntad de Dios, ¿sientes lo mismo o sientes ahora un pesar con respecto a tu pecado? ¿O tienes una actitud igual como siempre, desde que antes de iniciar el estudio bíblico, siempre que escuchas la palabra de Dios te da lo mismo, es más, ni la quieres escuchar, te aburre? ¿O efectivamente en este momento tienes un verdadero deseo de abandonar tu pecado? ¿Qué es? Dice la Escritura que si no te arrepientes, no puede haber remisión de pecados. Pero fíjate, regresando al texto que leímos inicialmente, en Lucas capítulo 13, verso 5, dice, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Déjame decirte que este es el principal elemento, el arrepentimiento verdadero es el principal elemento para la salvación. Si tú en tu corazón en este momento te has dado cuenta que estás pecando delante de Dios y que este pecado te está llevando al infierno y te gustaría que Jesús te salvara, te rescatara de esas consecuencias del infierno, lo único que tienes que hacer es, número 1, ¿por qué no le pides a Dios y arrepiéntete de tu pecado? Primeramente, arrepiéntete auténticamente. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de sentir y cambia tu manera de proceder con respecto al pecado. Pídele a Dios que te perdone y dile, Señor Jesús, entra a mi vida, conviértete en el Señor y el Salvador de mi vida. Ya no quiero ser rebelde, ahora gobiernas tú. Díselo y Él te salva. Vamos a orar.
Señor bendito de los cielos, en este momento en el que estamos compartiendo tu palabra, yo quiero rogarte, Padre, porque, Padre, quienes me estén escuchando, te ruego que obres en su corazón, para que, Padre, puedan desear un arrepentimiento genuino si es que no han sido salvos, para que puedan ahora, Señor, desear someterte bajo tu voluntad y arrepentirse de su actitud de pecado hacia ti y aceptar tu soberanía, tu gobierno sobre ellos. Señor, pero si en este momento hay personas que te conocen como Señor y Salvador y aún así, Padre, están atrapados bajo alguna clase de influencia de pecado, te ruego que, Padre, ellos puedan desear arrepentirse con todo su corazón, sentirse, Padre, ese pesar en su corazón y por supuesto cambiar su manera de pensar. Yo te ruego por esto. Bendito Señor, obra en el corazón de tu ministerio. Te lo pido y te lo ruego todo en el nombre de Cristo Jesús, te lo pido y te lo ruego todo. Amén.